Hoy vamos a bailar los periodistas. Vamos a las cosas serias. Le compartiré una fotografía. Es la foto de mi compañero, de mi colega Rodwy Cazón. Una fotografía muy, muy bonita que lleva el texto de Claudio Rosell. Usted ya sabe, se llama Fuera de contexto. No será el trono de espadas, más bien, dirán algunos, pero es igual de rígido a la vez que señorial, y en lugar de fantásticos dragones, tiene como custodios a los andinos cóndores. Es bueno que sea rígido, porque si fuese cómodo y mullido, su ocupante podría dormirse y perderlo. Es el texto del periodista Claudio Rosell y la fotografía del colega Rodwy Cazón. A bailar periodistas, no la canción de respuesta a Shakira, sino lo que han estado haciendo. Decía ayer, se ha discutido muchísimo entre colegas el plantón que han hecho en las puertas de la Asociación de Periodistas de La Paz. Voy a comenzar por la derecha, hoy mesa de periodistas, Diego Montaño, jefe de prensa de Avia Yala. Gracias por estar acá. Diego Montaño, por supuesto periodista, estudiado comunicación y periodismo en la Universidad Privada del Valle, egresado de la maestría de periodismo de la Universidad San Andrés y el Grupo Clarín en Buenos Aires. Gracias por estar acá y por participar de esta mesa. Diego, bienvenido. Gracias. A su lado está José Aramayo, jefe de prensa de Causachun Coca. José Aramayo fue director de medios de la CSUTCB. Lo conocemos porque después de la crisis electoral, postelectoral, fue el periodista que fue fotografiado, filmado, atado a un árbol. Lo ataron los propios ciudadanos y recibió insultos, recibió maltrato. De esto se dijo poco. Hoy queremos volver a poner este tema, volverle a manifestar nuestra solidaridad. Creo que han sido pocos los momentos tan complicados, salvo las dictaduras militares, para un periodista, así que reiterar nuestra solidaridad. José Aramayo, responsable de las radios de los pueblos originarios, gracias por estar acá. Gracias, Claudia, por tu invitación. De este lado estoy junto a Iván Maldonado, ustedes lo conocen, un rostro recontra asociado a Canal 7, director de Radio Patria Nueva, también fue jefe de medios alternativos y comunitarios. Iván me va a aclarar sobre los medios alternativos. Ha trabajado en distintos medios, en la Radio Fides, en la Radio Altiplano. Es un hombre de radio, periodista de Bolivia TV. Gracias, Iván, por estar acá. Un encanto estar contigo, Claudia, y con toda la gente que nos ve. Gracias, Iván. Y un amigo columnista, aunque no parece tanto, creo que hay que recordarle que tiene una columna, Freddy Morales, periodista de Telesur, el único medio en el 2019 que pudo transmitir desde la ciudad de El Alto, esencialmente cuando llegaron las masacres en Sencata, dirigente de la prensa por varios años y tiene más de 25 años de experiencia en periodismo. Por lo tanto, yo aquí creo que ya me voy a callar, son ustedes quienes tienen la palabra. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se han ido a este plantón? ¿Qué les han hecho? Cuéntenos. Está abierta, no me pidan la palabra, ustedes son dueños de este programa. ¿Quién quiere comenzar? Bueno, gracias, Claudia. Un paréntesis, yo fui director de la CRP, actualmente no lo soy, y estoy en la Radio Causachun Coca con un programa que se llama Encuentros. El día de ayer fuimos a un plantón, a un mitin frente a la Asociación de Periodistas de La Paz, porque teníamos que hacernos escuchar. Ya es bastante los hechos que se han estado dando en los últimos días, las agresiones a periodistas y también agresiones que se han vivido como el 2019, tú lo acabas de recordar claramente. El 9 de noviembre yo fui amarrado a un árbol frente a ¿Quién está la amarrado puerta de la a un árbol? Fueron los cívicos en ese momento, el movimiento cívico, que se convirtió en un grupo paraestatal porque todos andaban armados, andaban muy agresivos, con mucha intolerancia, mucho racismo, mucho odio, ¿no? Decían, hay que escarmentar a los indios, fuera los indios de Miraflores, y buscaron una forma de escarmentar amarrándome a mí al árbol, ¿no? Y esa forma, digamos, de demostrar violencia, demostrar odio,
de golpear, intentaban quemarme, intentaban llevarme a la Plaza Murillo, al Qué grupo susto. mayoritario, sí. Entonces fue un momento muy duro, pero ahí te comento que la Asociación de Periodistas cayó, no se pronunció en ningún momento, tampoco se pronunció en la muerte del periodista mendocino Sebastián Moro, por ejemplo, que él sufrió bastante, fue agredido, fue golpeado, estuvo agonizando casi 5 días, tuvo momentos muy duros Sebastián, y también otros compañeros, ¿no? En la misma Causacho Uncoca, quemaron la radio que está en la Plazuela Bush, en las radios comunitarias hubo despojos, amedrentamientos, intentaron agredir a los custodios y corresponsales, pero de todo ese bagaje nunca la asociación se pronunció ni dijo nada. No dijo ni mu. Ni mu. Entonces... En ese entonces, recuérdenme, colegas, ¿quién estaba en la asociación? Hoy está Raúl Peñaranda, pero en ese momento, ¿quién estaba en la asociación? ¿Recuerdan? Creo que estaba Raúl también, No, No, creo que no estaba Raúl fue el Raúl año Peñaranda. pasado, recién elegido. El problema está en que el comportamiento, buenos días, parece casi similar, más allá de quién esté en la directiva, ¿no? Hay un silencio cómplice y una doble vara para cierto grupo de periodistas o para ciertos medios. Y yo hoy buscaba, por si se me había entrepapelado, entre comillas, algún comunicado respecto a lo que le pasó a José, y no había nada. Respecto a la vulneración de los trabajadores y trabajadoras del canal estatal durante el 2019, y no había nada. Que los sacaron también. Los sacaron, bueno, Iván estaba ahí, porque la radio Patria Nueva funciona al frente, en el mismo edificio, y los sacaron a golpes, a gritos, con amenazas, insultos, agravios. ¿Cuándo se pronunciaron respecto al asedio a La Razón, por ejemplo, durante el gobierno de Áñez? O el asedio a Viayala Televisión. Never in the life, como diría Carlos Mesa. Nunca. Se reunían, Roxana Lizárraga vivía amenazando a los periodistas, y recibía a grupos de trabajadores para tomar los medios. El caso de Viayala Televisión es uno. El caso de La Razón lo conocimos. ¿Cuándo se pronunciaron? ¿Por qué hay esta doble vara para ciertos periodistas o ciertos medios, ¿no? Hay un silencio cómplice sobre algunas situaciones, y a nosotros como medio nos molestó mucho el comunicado que emitieron después de la agresión, tremenda agresión contra los periodistas, nuestra periodista que fue agredida, y otros colegas y otras colegas ese día del pasado martes, en el que en el segundo párrafo decían: estos periodistas fueron agredidos por grupos cercanos al gobierno. 4 párrafos más abajo dice: la periodista de Viayala dice que fue agredida por, ¿no? Absolutamente. O sea, aseguran en el segundo párrafo quienes agreden a ellos, a un grupo de periodistas, y ponen en entredicho a nuestra colega. Entonces, yo digo, y bueno, el de ayer ya es... Y las imágenes de esta colega de Viayala también recurrieron las redes y algunos canales de televisión. Ella visiblemente afectada por la violencia que había sufrido, y todo eso sirvió para una colita de párrafo, y le ponen en las espaldas toda la responsabilidad. Dice ella, ellos sí, por los grupos de choque del MAS con nombre y apellido y el oficialismo, pero del otro lado no hay esa misma norma, ¿no? Me parece, comparto. Yo recuerdo, Claudia, y un saludo a todos los compañeros y a la gente que nos está viendo, escuchando, que en épocas de dictadura era muy frecuente, ¿no? El ataque a medios de comunicación, el cierre de radios mineras, era algo normal. En el proceso de transformaciones que se han venido dando en Bolivia, el primer paso o el primer síntoma de agresiones a los medios, particularmente estatales, alternativos, comunitarios, en fin, se dio precisamente previo a la aprobación de la Constitución Política del Estado. Recordarás todo el proceso que se dio en Sucre, la elección, en fin, los 2/3, en fin. Yo recuerdo perfectamente que a partir y poco antes de aprobar la Constitución hubo agresiones, particularmente en Santa Cruz. Intentaron quemar la radio Patria Nueva, en esa oportunidad se denunció, pero bueno, como ocurre hoy, ha sido mínimo algún pronunciamiento de los entes o asociaciones periodísticas. ¿Qué pasó el 2019? Recuerdo el 9 de noviembre como si fuera ayer.
grupos movilizados, porque estábamos en un momento tenso, indudablemente había gente que protestaba en las calles, en fin. Llegaron hasta inmediaciones del edificio de Bolivia TV, que está en la Camacho. Una gran cantidad de gente que se concentró. Llegaron llamadas telefónicas. Pudimos grabar en la radio una llamada que decía: cierren inmediatamente las emisiones de Radio Patria Nueva y del canal. ¿Por qué? Pues estamos trabajando, es nuestro derecho, estamos informando. No, una vez más, cierren o vamos a entrar. Ahí toda la gente estamos aquí concentrados y vamos a proceder a quemar las instalaciones de canal y de la radio. Así que por su bien, háganlo. Bueno, yo en ese momento dije, ¿por qué vamos a cerrar? Es nuestro derecho a informar. Pero no estás solo, Claudia. Estás acompañada de mucha gente, mujeres, y hay personas que indudablemente pueden decir yo me quedo, y hay otros que reaccionan de otra manera, ¿no? Intimidados, violentados, en fin. Tomamos la decisión de mantener las emisiones, pero nos dijeron tienen que poner películas, tienen que poner música en la radio. No pueden emitir ¿Eso está registrado, Iván? La grabación está registrada, está registrada. Incluso hubo una reunión con el gerente de Bolivia TV, la radio. ¿Qué hacemos? ¿Quién era en ese entonces, gerente? Estaba, ¿te acuerdas? Miguel Torrico. Nos reunimos con él. Y les preguntamos a los compañeros, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos? Habíamos muchos que queríamos quedarnos. Y había otros que decían, no, pero aquí nos van a agredir. Es que había y si mucho queman, miedo. por supuesto. Entonces, por el bien de todos, había muchas mujeres ese momento y dijimos, tenemos que preservar la integridad. Consultamos si podían ayudarnos algunos entes. Era prácticamente imposible llegar al canal. Había amenazas allá y decidimos que íbamos a salir. Nos hicieron un callejón oscuro, ¿no? Nos insultaron, algunos nos pegaron, etcétera, etcétera. Y claro, inmediatamente se cortaron las emisiones, se quedó nadie en las instalaciones y programamos el canal y la radio con música y con películas. Mientras tanto ya se estaba preparando las masacres que vinieron posteriormente, la masacre de Sencata, la masacre de Sacaba, que fue el antesala de cómo se preparó precisamente el golpe, Claudia, porque para un golpe tienes que callar a los medios que iban a informar. Luego de que callaron los medios estatales, hubo un silencio casi sepulcral, ¿no? No se decía casi nada, excepto medios como Telesur u otros del exterior del país que informaban sobre las masacres y los acontecimientos que estaban pasando en Bolivia. Cuando estaban matando a la gente, incluso había un decreto con licencia para matar. Y ahí hay que subrayar el papel de Freddy Morales, porque no se podía circular, había mucho miedo, había violencia, había enfrentamientos. Realmente se rompió la cristalería del país y los periodistas acá en La Razón me pedían seguridad, una seguridad que no podía darles porque los vecinos en la zona sur o en el centro les pedían carnet de identidad, cédulas, les pedían sus celulares y los periodistas no querían ir a cubrir, ¿no? Pedían seguridad. De hecho, fue el momento en el que se articuló el sindicato acá en La Razón, pidieron mi renuncia, es decir, hubo rebelión en La Granja. Y en medio de tanta cosa, Telesur y Freddy Morales fue, yo creo, el único periodista que dejaron pasar y que se atrevió a estar en el momento de los hechos. Freddy, lo recordarás también como nunca. Sí, es necesario contar qué hicieron nuestros dirigentes esos días, porque en su comunicado de ayer dicen, es que estos huipalas no han leído pues nuestros comunicados, ¿no? Poco menos no saben leer y vienen a reclamar. Destacan, vinieron con sus huipalas. Sí, totalmente. Es absolutamente discriminatorio Totalmente. y racista su comunicado de ayer. Y hay que contarlo, es decir, cuál fue mi experiencia, que al otro día, si no me equivoco, del golpe, suspenden las emisiones de 2 medios internacionales, de 2 televisoras internacionales, de Telesur y de Russia Today. Obviamente yo represento a Telesur en Bolivia como corresponsal, empecé a hacer las averiguaciones y a hacer los reclamos, pero también como periodista a buscar las reacciones. Yo era en ese momento miembro del Tribunal de Honor de la Federación de Trabajadores de la Prensa de La Paz. Llamé a los compañeros, está pasando esto, estoy denunciando, pronúnciense. La respuesta fue, vamos a convocar al directorio. En esos momentos. Sí, le digo, pero esto es pues
evidente, para eso se hizo la institución. Pronúnciense, por favor. Han suspendido la emisión en Bolivia de Telesur. Sí, pero vos sabes cómo es el directorio. Yo renuncié en ese momento. Llamamos de la oficina a tener la versión de un dirigente de la Asociación Nacional de Periodistas. Y la respuesta fue no, yo no voy a declarar nada para Telesur. Es decir, es la discriminación, ¿no? Es decir, el hombre que es el vocero de la institución, por lo tanto, está obligado a decir lo que la palabra institucional del sector, él ya discrimina, ¿no? Con estos puedo hablar, con estos no me da la gana. Un compañero, corresponsal de una agencia internacional de noticias, lo llamó también, me lo comentó después, y le dijo una reacción. Han suspendido en Bolivia las emisiones de Telesur y de Russia Today. ¿Qué dice la Asociación Nacional de Periodistas? Le dijo, no, para publicar nada, pero internamente te digo que al Freddy Morales se le pasó la mano. Yo me explico en qué. Es decir, mi dirigente ya me había procesado, me había sentenciado, ya me había dado. Bien, esa es la actitud que ha habido desde entonces o desde antes de entonces, solo que no lo tomábamos muy a cuerpo. La actitud de algunos dirigentes. Yo sigo pensando, compañeros, que son algunos dirigentes que desinforman y que manipulan a otros compañeros. Son algunos dirigentes, creo yo, que están intentando dividirnos entre, Claudia decía al presentar el programa, entre los buenos y los malos. No solo eso, yo creo que van más allá. Para ellos solo hay buenos, ya decidieron quiénes son los buenos y cómo se llaman los buenos. Los buenos se llaman independientes. Periodismo independiente. ¿No? Y el resto no existe, el resto es basura. Es el mismo criterio de Arturo Murillo y de Fernando López, ministro de Defensa de Yanine Áñez, que luego de la masacre de Sencata, dicen, pero eran lumpen. Es decir, los muertos drogadictos y alcohólicos. Si ustedes se fijan, es el mismo razonamiento. ¡Qué terrible! Y son nuestras instituciones. Yo tengo acá... Antes de eso, Freddy, porque hiciste referencia a este último comunicado de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia. He subrayado, si ustedes me permiten, un par de ideas que no dejan de llamarme la atención, porque este comunicado es posterior al plantón de medios privados, de radios comunitarias, de medios estatales. Dicen en este comunicado, reitero, post-plantón, dicen: se puede decir que el trabajo periodístico está en su fase más riesgosa desde que en 1982 se inició el gobierno democrático de Hernán Siles Suazo. Me parece interesante y creo que hay que debatir esto, las condiciones en las que hoy estamos trabajando medios de comunicación y periodistas. Dentro de esos actos de agresiones también se han visto afectados periodistas que trabajan en medios cercanos al oficialismo o estatales. Entonces vuelven a plantear esta diferencia, ¿no? También, es decir, están los periodistas y también los que trabajan en medios cercanos al oficialismo o estatales. Yo primero pregunto, ¿cuál es el pecado de trabajar en un medio estatal? Sabemos que un medio estatal tiene la línea que tiene el gobierno, como un medio privado tiene la línea del dueño, por favor, eso lo sabemos todos. Pero hay una diferencia acá, y la segunda pregunta que me hago es, cercanos al oficialismo. ¿Qué determina qué es cercano al oficialismo o qué es cercano a la oposición y a qué oposición? Dice, la Asociación de Periodistas de La Paz y la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia ha emitido comunicados haciendo referencia a todos los medios de comunicación, incluidos los oficialistas y estatales. Así que no se quejen los que trabajan en medios estatales, incluidos, ustedes también tienen alma, ustedes también. Hará bien nuestro jefe de prensa de Aviala en volver a buscar, porque dicen que si hay comunicados, busque bien. Los presidentes de ambas entidades, Raúl Peñaranda, exdirector del Independiente, Página 7,
en grupos ciudadanos que han estado en movimientos pititas queriendo tomar en el Banco Unión, por ejemplo, el Ciel es independiente, y Pedro Glasinovic, dicen en ambas entidades, tanto Raúl Peñaranda como Pedro Glasinovic, cuando hacen declaraciones a los medios, también se refieren a ello. O sea, también están pensando en esos otros medios. Este lunes 16 de enero, un grupo de empleados y periodistas de esos medios estatales o cercanos al oficialismo, hicieron un plantón en las puertas del edificio que aloja las oficinas de la APLP y la ANP, usando megáfono y ondeando huipalas. Cuidado. Como dice Evi, cuidado, han llegado con sus huipalas. Dice, protegen solo a los medios independientes, perdón, voy a leer todo entero, usando megáfono y ondeando huipalas, esos empleados y reporteros lanzaron gritos contra ambas instituciones al tiempo de señalar que supuestamente protegen solo a medios independientes. Otra pregunta, ¿qué es un medio independiente? ¿Qué es un medio independiente? Son los buenitos, los medios independientes, ¿no? Los que se venden como medios independientes. Y los otros son, ustedes deben ser los que ondean huipalas, los que trabajan en medios estatales, en fin. También pegaron carteles exigiendo que se haga justicia con los familiares de las víctimas de los hechos de Sencate y Sacaba. No pidan pues justicia para No pidan justicia para Sencate y Sacaba. Muy mal, colegas. La APLP y la ANP solicitan a esas personas revisar los comunicados anteriormente divulgados. Creo que hay que vaciar el cajón y buscar. Me parece que no es el tono, esta es una opinión personal, por supuesto, como Claudia Benavente. Me parece que hay una división entre los buenos, los malos, los independientes y la chusma de los medios estatales, cuando en verdad todos somos periodistas y trabajamos. Yo he trabajado en medio de la iglesia, he trabajado en PAT con mucho orgullo, hoy en La Razón, que es mi razón de vida, y mañana puedo estar en otro medio privado. ¿Y por qué no en un medio estatal? ¿Por qué no se puede ser un buen periodista desde un medio estatal? Es decir, me ofende. No, yo creo que la ofensa es realmente a todos y todas, ¿no? Realmente, si queremos abstraernos de los medios privados, ¿por qué no se pronuncia, o de los medios alternativos que ellos llaman cercanos al gobierno, por qué no se pronunciaron, por ejemplo, sobre la censura y el despido a una presentadora de televisión de una gran red que por 2 twitters durante el paro cívico en Santa Cruz la despidieron por el ejercicio de la libertad de opinión? Ni siquiera lo dijo en el medio, ni siquiera nada. Entonces, y ahí no hubo pronunciamiento. Ahí no hubo nada, no hubo pronunciamiento. Si hubiese sido que de repente en alguno de nuestros medios alguien tuiteaba algo medio, digamos, que podría contradecir al gobierno, como nos acusan de ser cercanos al gobierno, entonces, y se la desvincularía, sería el gran escándalo, tapas de periódicos. Yo recuerdo, y en el recuento que hacía Iván respecto al histórico del periodismo, yo recuerdo las tapas en blanco cuando se aprobó la ley contra el racismo y toda forma de discriminación, acusando que con esa ley se iba a cerrar medios. Hasta ahora sigo esperando. Es como te van a quitar 2 casas con la nueva Constitución, tienes 2 casas con la nueva Constitución, sigo esperando. Qué bueno el ejemplo, porque ahí llegué yo a la dirección de este medio y dije, ¿cómo que tapa en blanco? Yo no voy a sacar tapa en blanco. Y a partir de ahí vino toda esa agresión de medio paraestatal. Claro. Además, no lo dicen en un café a sus amiguitos o en un mitin frente al Banco Unión, lo dicen en editoriales. Creo que nos merecemos respeto. Yo mal haría en emitir estas calificaciones, ni en este programa, ni en un editorial, por respeto a los periodistas. Yo, como periodista, miren, ya perdí las esperanzas de que Raúl Peñaranda me defienda. Por lo menos pediría que Raúl Peñaranda no ande repartiendo documentos confidenciales de la unidad de investigación financiera sobre la propiedad de La Razón en Combinola con Arturo Murillo, por lo menos que no le hagan ese daño. Yo ya ni pido que me defiendan porque yo estoy aprendiendo a defenderme solita. Bien, pero este comunicado creo que si no lo emitían hubiera estado mejor, Claudia, porque de verdad que es vergonzoso, es peyorativo, discriminador. Porque si yo como periodista tengo
las ganas de irme con mi huipala, ¿cuál es el problema? ¿No? Estoy en todo mi derecho. La huipala es una representación y si quiero usarla la hago, porque soy una persona o pedir que puede, justicia pero para claro, Sencata. por supuesto. Entonces, el ningunear a los medios estatales es parte ya de los comunicados que estamos acostumbrados a ver de las asociaciones. No es la primera vez. Y cuando se reclama, se dice, ¿por qué no equilibran en los comentarios que hacen a través de sus comunicados y son plurales a la hora de mostrar las cosas como son? Te dicen, bueno, tú eres medio progubernamental, eres paraestatal, bueno, y utilizan una serie de peyorativos argumentos que no vienen al caso. Lo cierto que sí, me parece importante, Claudia, y con los compañeros, que ya no estamos en tiempos de callarnos, ¿no? Creo que es importante ahora la movilización porque estamos al servicio de la gente y tenemos el derecho de informar. Y no puede ser que en este momento Bolivia TV en Santa Cruz esté callada, no está emitiendo. Eso es grave. Y nadie dice nada. Estamos en un proceso democrático, lo han elegido al presidente con más del 55% y resulta que estamos peor que en dictaduras, un medio de comunicación apagado por más de 10 días. Eso realmente es grave. ¿Y dijo algo la asociación? Nada. Pero ¿La ¿qué ANP? pasa si Unitel o algún otro medio, con todo el respeto, digo Unitel, como puede ser Reduno, como puede ser RTP, un medio televisivo, por ejemplo, no emite señal? Mañana no hay señal de RTP. ¿Se acuerdan lo que sucedió cuando RTP tuvo que suspender señal? Nació, se consolidó un gran líder de este país, que fue Carlos Palenque. Nació con DEPA. y fue todo un escándalo, ¿no? No, Bolivia TV no importa si es un medio independiente, digo privado, digo del agrado de ellos, digo... No podemos estar así, ¿no? Creo realmente que hay que hacer algo. Freddy, hace mucho que estás dentro del sistema periodístico, pero además como dirigente, son miles asociados. ¿Cuántas personas participan de estas elecciones? ¿Es un mal momento para estas organizaciones? Creo que hay una crisis del periodismo, de los medios. ¿También habrá una crisis de estas asociaciones? Claro, si fuese, digamos, una crisis, tendrían que haber varios factores que lleven a una situación de crisis. Yo creo que está demasiado claro lo que está pasando aquí, ¿no? Algunos dirigentes nos están traficando, eso está claro. No solo nos están usando, estoy hablando de tráfico, es decir, no están teniendo algunas, ¿cómo llamarle?, ganancias, a cambio de tener una posición que nos pone en esta situación extrema a los periodistas. Yo he estado, compañeros, revisando, este es el estatuto, reglamento interno y estatuto orgánico del periodista de las asociaciones. Y vean lo que dice. Inciso D, Estatuto de la Asociación de Periodistas de La Paz, capítulo 1, Constitución, domicilio y fines. Artículo 4, inciso D. Son objetivos principales de la Asociación de Periodistas de La Paz, inciso D. Proteger a sus asociados de todo acto que atente contra su ejercicio profesional, en tanto esa actividad no resulte reñida con las normas éticas establecidas en el presente estatuto. F. Mantener la unidad de sus asociados, estrechando vínculos profesionales y sociales, fomentando actividades culturales y deportivas. Y he buscado, y lo he leído como 3 veces, dice que lo han actualizado, pero no creo que en el fondo lo hubieran actualizado, sino, por ejemplo, la cuestión de género, ¿no? Que diga los y las y cosas así. No sé cuáles son las... Pero, es decir, estos son principios. No creo que hubieran cambiado los principios de la institución. En ningún lugar hace la discriminación que la asociación debe velar por los periodistas independientes. No dice que hay periodistas independientes a los que se debe proteger y que hay otra subespecie de periodistas que son los, no sé, pues, ¿no? A los que no se debe proteger porque son unas malas gentes. Es decir, es terrible lo peyorativo que se viene manejando contra los compañeros que trabajan en el sector estatal o afines, ¿no? Sí. Entonces, mira, hay 2 cosas peores que esto. Una, varios de estos compañeros que usan las asociaciones de esta manera tan indigna, han trabajado en el Estado, han trabajado en gobiernos de derecha y nunca, que yo sepa, nadie
les apuntó con un dedo, nunca les perdimos el respeto, nunca, es decir, los respetamos absolutamente en todo, porque hay una realidad más que un principio, y es que normalmente los seres humanos no elegimos dónde trabajar, y mucho más los periodistas, trabajamos donde se puede. Y hay cantidad de lugares que hubiésemos querido trabajar y no se fijaron en nosotros. Qué pena, qué lástima. Entonces, donde vamos y trabajamos, hacemos lo posible por dar lo mejor de nosotros. Y que quede bien nuestro nombre más allá del medio en el que por un tiempo estamos trabajando. Miren lo que me acaba de llegar, la ANP saluda, esto es del 11 de diciembre del 2019, aquel 11 cercano a sus recuerdos. Ahí, en ese momento, la ANP estaba saludando el proyecto, lo leo tal cual, saluda el proyecto de decreto supremo para recuperar la libertad de expresión en Bolivia. Saludamos, dice, cualquier iniciativa orientada a garantizar las libertades constitucionales. Lo dijo el presidente de la ANP, Marco Antonio Dip. Para el representante de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, Pedro Glasinovic, el proyecto que presentó la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, en consenso con organizaciones de la prensa boliviana, es un huracán imparable de libertad de expresión. Hablando del huracán imparable, me recordó lo que decía, lo que leía Freddy en los principios, de lo que sucedió con La Razón. Yo también voy a decir lo mío. Cuando en el periódico La Razón se sufrió una agresión iniciada por el entonces procurador Héctor Arce del Movimiento al Socialismo, y nos iniciaron un proceso penal por traición a la patria con 30 años de cárcel sin derecho a indulto por un artículo publicado por mi colega, que en paz descanse, Ricardo Aguilar. Ahí sí salió a pronunciarse la entonces presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz, Lupe Cajías, para decir en la televisión: es una cortina de humo. Ese fue el único apoyo que recibí. Es una cortina de humo. Un proceso penal iniciado por el gobierno del Movimiento al Socialismo a este medio, a mi persona y a mi colega. Y ese fue el apoyo, es una de las heridas y uno de los aprendizajes, ¿no? Julio Peñalosa, ya que estoy quejándome, me terminaré de quejar, habla en su última columna, y quiero agradecerle a Julio cuando habla de La Razón. Aquí está. Dice Julio: la ANP, busco y no encuentro, dice la ANP, ahí está la columna, y la Asociación Paceña de esos periodistas tan gremiales como mediocres, tantos de ellos, dijeron algo cuando se desataron los atropellos del gobierno de facto de Áñez, como por ejemplo la persecución sistemática desatada contra este diario La Razón, gracias a iniciativas claramente represivas y atentatorias contra la libertad de expresión, pero fundamentalmente contra la verdad, inventando versiones de negocios raros y conexiones con otros medios que nunca existieron. No podían hacerlo porque precisamente los persecutores mediáticos eran ellos mismos, con capacidad incluso de acceder a información confidencial de la Unidad de Investigaciones Financieras en clara conducta violatoria de la ley. Hasta ahí mi queja. En Aviala pasó lo mismo. Formaron un sindicato de trabajadores para adueñarse del canal, reuniones en Casa Grande, y ese saludo, diríamos, casi de revolucionario a estas alas de huracán de libertad. Yo me acuerdo a Roxana Lizárraga en la puerta de Palacio Quemado diciendo a esos periodistas o pseudo periodistas: sepan ustedes que sabemos cómo se están moviendo. En operativo especial salieron a los 3-4 días periodistas argentinos, custodiados por su embajada, en un operativo especial en la madrugada, porque estaban siendo perseguidos y tuvieron que escapar. Claro, casualmente 2 días después viene Sacaba, viene Sencata, porque era importante no tener a ningún testigo, porque los medios acá en nuestro país lamentablemente no subieron hasta la ciudad del Alto, y por eso han reproducido de una manera tan fácil la versión oficial, que era: se mataron entre ellos, querían hacer volar la planta. Entonces, este tipo de situaciones son las que realmente, y como bien decía Iván, yo creo que es momento en que ya no podemos callarnos. Como gremio debemos realmente alzar nuestra voz, porque sí es un momento delicado,
pero me parece más delicado que un gobierno o una ministra de comunicación en ese entonces diga, cuidado, se animen a hacer sedición a los periodistas, ¿no? Éramos sediciosos y teníamos que estar pendientes porque ellos sabían cuáles eran nuestros movimientos. No dicen nada de Bolivia TV Santa Cruz que no funciona. No dijeron nada cuando en los 36 días tampoco operaba. Cuando en los días de la crisis post elecciones del 2019, antes de la renuncia de Evo Morales, tampoco funcionaba Bolivia TV en Santa Cruz, porque éramos perseguidos. Rondaban autos, porque yo estaba en Santa Cruz justamente esos días. Entonces, realmente esta doble vara, el sentirnos, nosotros somos esos trabajadores, con huipalas, cómo nos vamos a animar, y los otros señores que, por supuesto, son independientes y su palabra es ley. Y los buenos. Exactamente. Y también, apuntando a lo que dice Diego, hay que recordar que la ministra de entonces, Roxana, dijo que va a perseguir a los pseudo periodistas, ¿no? Esa frase ha sido muy contundente, muy peligrosa, yo creo. Coro con el entonces ministro Arturo Murillo, ¿verdad? Exactamente, sí. Y también lo han cumplido, ¿no? Hay una nota justamente de La Razón en enero que avisaba que había 54 radios de las radios de los pueblos que estaban paradas, ¿no? Y que ahí tampoco nadie se pronunció de esas 54 radios, de lo que también se llevaron, por ejemplo, el transmisor de radio de Causachuncoca, ¿no? Que se lo llevaron a un cuartel, en el cuartel lo encendieron porque querían darle al cuartel ese equipo y explotó, ¿no? Entonces, son cosas muy, muy graves que han pasado. Y generan tensiones en esta redacción, gente que jamás se había quejado. En los 10 años que yo estaba, nunca me llegó un pero sobre la línea o la manera de trabajo, pero en ese momento despertó conflicto, ¿no? La línea del periódico, la dirección mía, y lo que a mí en lo personal más me hirió, la verdad, fue la agresión contra el caricaturista Alejandro Salazar, que le decían que no era de La Razón, porque claro, él tiene su taller, él dibuja en su casa, yo le ofrecí venir acá, no quiere, Alejandro quiere estar, él sí, independiente, dibujando, está con sus lápices en su taller, y acá se sacaron fotografías, un colega se sacó una selfie y dijo que le daba vergüenza compartir redacción con Al-Azhar, pero una vergüenza que se aguantó años, y recién en ese momento la vergüenza le floreció, y atacaron a Al-Azhar. Yo sé, por otro lado, Al-Azhar no salía ni a almorzar en esos momentos tan complicados, es decir, nos crea, y quienes nos crea temor, nos crea desconfianza, nos crea conflicto entre nosotros colegas, porque ustedes son mis colegas, pero Roxana Lizárraga es mi colega también. Quienes trabajan en Unitel, en la Red 1, en Causachuncoca, yo quiero ser como Roberto Carlos, quiero tener 1 millón de amigos y colegas y respetarnos y apoyarnos y levantar el gremio. Es un hermoso oficio, me encanta mi profesión, me encanta hacer periodismo. Podríamos hacerlo de una manera más solidaria, más racional, más tolerante. Creo que por ahí tiene que ir si queremos que la población sea la beneficiada, porque tenemos una población que está también sufrida por la polarización de los medios, ¿no? Me parece injusto. No, y además, Claudia, vivimos en un escenario de pluralidad de ideas, ¿no? Yo puedo pensar diferente a ti, pero me puedo sentar para discutir, me puedo sentar para compartir las divergencias y quizás encontrar alguna convergencia. Eso es sano. Pero si de pronto por detrás nos encontramos con un palo y con una agresión, eso es violencia, eso es antidemocrático, eso no es equilibrio plural. Por tanto, yo te agradezco profundamente el que nos abras una tribuna para hablar de este tema, porque creo que es importante, ¿no? Y no bajar los brazos, porque creo que preservar nuestros sentimientos y adhesión también periodística a nuestro trabajo tiene que ver con la vida que hemos vivido, Claudia, ¿no? No somos entes alados los periodistas. Tenemos nuestros errores como tenemos nuestras virtudes y hay que saberlo reconocer. Pero en esos aciertos y también errores creo que hay sentimientos encontrados de qué quieres como periodista, ¿no?
Y ahí hay sentimientos que tienen que ver también con los cambios profundos que se dan en una sociedad, con las desigualdades que se tienen que disminuir. Entran factores que hacen a la persona, no somos entes que de pronto se sientan frente a un micrófono o frente a una cámara de televisión y bueno, van a decir lo que le dice el dueño del medio de comunicación. Pensamos, entendemos una sociedad y tratamos de compartir precisamente lo que sentimos. Y es a partir también de esas necesidades de una sociedad que compartimos criterios que pueden ser encontrados con otros criterios de compañeros periodistas que por ahí prefieren el neoliberalismo, que prefieren otra forma de vida y están en todo su derecho. Como también lo estamos nosotros, que estamos mirando el futuro de un país más igualitario, con mayor proyección de crecimiento, donde las diferencias sociales y de pobreza disminuyan. Creo que estamos en ese derecho. ¿Estaremos en el camino correcto? Lo dirá pues eso la sociedad. Lo dirá eso la sociedad. De acuerdo. Estamos a punto de irnos. Si alguien más quiere decir algo, abierto, a manera de conclusión. Si no nos sirven a los afiliados, nuestros dirigentes, a través de nuestras instituciones, ¿a quién sirven? Yo creo que esa pregunta es clave, develarla. ¿A quién sirven? ¿A quién están apoyando? ¿A los asesinos de Sencata? ¿En eso se ha convertido nuestra institución? ¿Y por qué uso una palabra tan grande, tan terrible como la de asesinos? Porque el señor Fernando López, ministro de Defensa de la señora Yanine Áñez, 2 o 3 días después de la masacre, en Sanandita, delante de la señora Yanine Áñez, le dijo: señora presidenta, aquí le presento a los héroes de Sencata. Es decir, no es una especulación periodística, lo dijo el ministro de Defensa. Trajeron fuerzas especiales, entrenadas especialmente para la guerra, cuando aquí hay cantidad de regimientos. Es decir, uno mira un cerro, allá hay un regimiento, empezamos a caminar otro regimiento, otros, en el alto hay regimientos, pero no, traen de 1.300 kilómetros desde Sencata, traen efectivos, ¿para qué? Es decir, los militares que están aquí podían fácilmente reprimir cualquier exceso que se estuviese produciendo en esos días. ¿Por qué trajeron desde Sencata? A Sencata desde Sanandita, a fuerzas especiales? Para matar. Deliberadamente para matar. Y eso es lo que está patrocinando, lo que está apoyando nuestras instituciones. Es una pregunta, ¿qué hay detrás? ¿A quién están apoyando? ¿Qué intereses están apoyando nuestras instituciones a nombre nuestro? ¿Y por qué Freddy está hablando de Sencata? ¿Qué tiene que ver con el periodismo? Tiene mucho que ver, porque nosotros estamos para contar lo que sucede, para informar, para interpretar, para opinar también, pero sobre todo porque yo entiendo el oficio periodístico como un oficio de defensa de los principios de la vida. Y eso es lo que hacemos. Creo eso nos mueve, porque si quisiéramos hacer dinero de pronto estaríamos de abogados o de ingenieros. El periodismo es la defensa de la vida, es una construcción basada en el amor. Es así como yo entiendo el periodismo. Gracias, Diego Montaño, jefe de prensa de Avia Yala Televisión. Gracias, Claudia, a ti y a los colegas y a quienes nos ven. Gracias, José Aramayo, jefe de prensa de Causachuncoca. Gracias por estar Claudia, acá. por esta invitación. A mi colega Iván Maldonado, periodista de Bolivia TV. Ha sido un gusto. Ha sido un gusto enorme. Y Freddy Morales, periodista de Telesur y columnista de La Razón. Gracias por la invitación. Ha sido un placer hablar de periodismo, ser críticos con el oficio, con lo que estamos haciendo. El periodismo está en el corazón de la sociedad.